Hermanos, los saludos del amor del Señor. Esta tarde, Señor, con mucha lluvia y viento también se puede decir, pero con el calor de nuestro Señor que estamos delante de ustedes, Padre Dios. Saludándolo a la distancia, a todas las iglesias, la primera, la segunda, y a todas las que pertenecen al distrito. Voy a invocar a tener la oración de invocación. Oremos, hermano. Padre celestial Dios, estamos delante de usted, Padre bondadoso. Estamos dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor, por todo lo que nos da, Señor. También pidiéndote, Señor, que tú te alegres con este devocional, Señor, que está preparado con mucho amor para ti, Padre celestial, y para que llegue como un perfume agradable ante tu presencia, Padre celestial. Y también nosotros nos enfocamos, Señor, nuestro corazón y nuestras mentes, Señor, hacia ti, Padre celestial. Es que por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que te quedes y te pases libremente por nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a entonar el himno número 1, Cantar alegres al Señor. Salmo 61. Leo en el nombre del Señor, confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mi voto. Me has dado la heredad a los que temen tu nombre. Día sobre día añadirá al rey. Sus años serán como generación en generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepararé misericordia y verdad.
para el que lo conserve. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Vamos a pasar a tener la oración de perdón. Entonaremos el himno 38, junto a la cruz donde murió Jesús. Mientras escuchamos el himno, meditamos en nuestros padres. Junto a la cruz do Jesús murió, junto a la cruz do salud pedí, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Tendremos la lectura del Antiguo Testamento, Génesis 3, del 9 al 15. Leo en el nombre del Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta será, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cascañar. Amén. Entonaremos el himno número 167. ¿Cómo poder estar triste?
Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, y les invito a inclinar sus rostros para tener nuestra oración de gratitud e intercesión. Oremos. Dios y Padre nuestro, nos inclinamos delante de ti con gratitud en nuestros corazones, pidiendo en primer lugar tu gracia para que salga de nuestro corazón la sinceridad que nos permita expresar nuestra más profunda gratitud a ti y por Él, don de la vida, por la salud, por el sustento y el cuidado y la protección que permanentemente nos entregas. Danos siempre la disposición del corazón agradecido, reconociendo todas tus bondades, todas tus misericordias. Fruto de ella, la vida tiene sentido para nosotros. La saboreamos aún en medio de las tensiones y dificultades que la vida nos presenta. Sabemos reconocer todas tus bondades y misericordias. Recibe nuestra gratitud, la de mis hermanos y hermanas, con quienes estamos conectados en esta hora, unidos en un solo espíritu, reconociendo tu misericordia para con nuestras vidas. Nos asiste la más firme convicción, también conforme a la promesa de tu palabra, que nos invita a descansar en ti. Traemos nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Queremos colocar a todos los enfermos de nuestra comunidad, de las distintas congregaciones del circuito del Reloncaví, en tus manos. Tú conoces quienes están en aflicción, quienes están padeciendo alguna enfermedad. Rogamos extiendas tu mano sanadora sobre ellos, especialmente por los adultos mayores, los niños, los jóvenes, y de manera especial quisiera poner en tus manos a nietecita de la profesora Iris de la Escuela Metodista de Valdivia, para que tú, Señor, realmente sigas haciendo la obra que comenzaste en ella, de tal manera que pueda experimentar cada día una mejor recuperación, logrando alcanzar el máximo en su respiración, en sus pulmones. Restaura plenamente su organismo y permite, oh Señor, que pueda salir satisfactoriamente de esta situación crítica que le ha tocado vivir. Dale la serenidad, la tranquilidad y la fortaleza también a su familia. Permite, oh Señor, que estos pequeños que ponemos en tus manos sean motivo también de nuestra gratitud y de nuestro regocijo y nuestra alegría permanente. Queremos poner en tus manos la situación de tantas familias que fruto de esta pandemia experimentan tristeza, dolor, amargura, angustia. Dales tú, Señor, esa serenidad de espíritu para enfrentar estos momentos difíciles. Fortalécelos para mirar más allá. Llénalos de esperanza para sobreponerse a este momento crítico. Fortalece a quienes trabajan en la salud, a quienes están en el frente de batalla el día a día para hacer realmente más llevable la situación de tantos enfermos. Dejamos en tus manos cada una de nuestras peticiones, de nuestras hermanas y hermanos allí en su lugar, en la confianza de que tú entregarás a cada uno lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonaremos la alabanza Si las aguas de la vida, 81. Si las aguas de la vida
ellas me sustentarán. No temo, sigo adelante, no miro hacia atrás, seguro en las manos de Dios yo voy. La tercera lectura está en 2 de Corintios 4, del 13 al 19. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús. Nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Tendremos el momento de ofrendarle al Señor mientras cantamos Trae tu ofrenda. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, tu lealtad y tu amor, dale al Salvador. Trae tu ofrenda, trae a Dios tu ofrenda, no deseches ni rechaces al Señor. Tendremos la lectura del Evangelio de San Marcos 3, del 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre
y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Nos vamos preparándonos para el mensaje de Dios. El pastor Neftalí Gajardo. Gracias y paz a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos en el segundo domingo después de Pentecostés, o domingo de Trinidad. Entramos en el tiempo denominado el tiempo de la Iglesia. Las lecturas de este domingo nos ilustran para la reflexión, la meditación de este día. El Salmo refleja de alguna manera la situación que a nosotros nos toca vivir, fruto de esta pandemia del coronavirus que se ha extendido por más de 15 meses y que nos mantiene alejados del templo, de la casa de oración, de la vida comunitaria como pueblo de Dios. Este Salmo 61 es un salmo de la oración de un israelita piadoso que sufre porque se encuentra lejos de Jerusalén y del templo. De alguien que siente el dolor y la nostalgia de un desterrado en una región ajena. Pero también expresa con convicción que Dios no se limita a un espacio ni al santuario, y que en la situación más difícil y extrema Él puede clamar a Dios y Él le responderá. Está seguro que Dios es el único que puede sacarlo de esta situación de crisis en la que está sumergido con sus problemas, y que el único que puede llevarlo a alcanzar esa roca donde se siente seguro, la incomparable fortaleza que es Dios. El Salmo comienza con una oración de súplica y termina con una alabanza. Es el fiel reflejo de la oración que genera una seguridad en Dios que se expresa finalmente en una alabanza. En las situaciones que a nosotros nos toca vivir, fruto de esta pandemia, el Salmo nos motiva e inspira a seguir confiando en Dios, que es el único que puede hacer permanecer en nosotros viva la fe, la esperanza y el amor, para seguirlo alabando, para seguirlo exaltando día a día. La segunda lectura del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, nos habla de dos grandes verdades que forman parte de la teología del Antiguo Testamento. Dios es un Dios salvador, un Dios libertador, siempre atento a lo que le acontece a la expresión máxima de su creación, el ser humano, hecho a su imagen y a su semejanza. Pero también, junto con hablarnos de Dios, nos habla del ser humano, pecador. Es la imagen del Creador, pero no es Dios, es ser humano. La lectura del texto nos vuelve a nuestra memoria las innumerables preguntas de nuestros años pasados, que por primera vez nuestros padres nos contaban en nuestra pequeña infancia, que más tarde las escuchamos en los maestros de la escuela dominical, y después en nuestra formación como miembros en plena comunión, en la preparación de miembros en plena comunión de la Iglesia. Este es uno de los textos bíblicos que más preguntas nos plantea, con una serie de respuestas muchas veces provisionales y otras veces contradictorias.
para recordar, estas son algunas de las preguntas que nos hacíamos y que más de alguno de ustedes a lo mejor también se las hizo. ¿Por qué la serpiente? ¿Qué significa la serpiente? ¿Qué árbol había en medio del jardín? ¿Qué fruto comieron Eva y Adán? ¿Fue una manzana? Si no hubiera estado, ¿no habría muerto Adán y Eva? ¿Fue el pecado de Adán y Eva un pecado sexual? ¿Qué tipo de pecado fue? ¿Qué es el pecado original? ¿El trabajo es un castigo? ¿Qué significa el árbol de la vida? Y podríamos seguir con una larga lista de preguntas que nos hacíamos en relación a este texto. Principalmente los jóvenes, pero también los adultos de la comunidad de fe, preguntas que constantemente también surgen entre los líderes religiosos, los teólogos. ¿Qué hacer con tantas preguntas, a veces tan complejas y controvertidas? La composición final del texto es el resultado de la fusión de varias historias de la tradición israelita, incluyendo el uso de elementos no israelitas. Pero este es uno de los pasajes importantes de la historia de Dios con los hombres y los hombres con Dios. Su escritura se sitúa al principio de la época de los reyes. Ya el escritor del texto sabe del pacto de Dios con Israel, conoce los grandes hechos de Jehová hacia su pueblo, Dios que sufre la infidelidad de este pueblo, es consciente del peligro que enfrenta frente a la tentación constante de la adoración a Baal. Esta es una situación para la que Génesis 3 es importante. La vergüenza, el miedo, el sufrimiento en Israel son precisamente una consecuencia de la infidelidad a Dios. Al mismo tiempo, la infidelidad de Israel a Dios conducirá a una nueva vergüenza, miedo, sufrimiento. Esta verdad se aplica a Israel en particular, pero también se aplica a todos los demás pueblos y a cada hombre en particular. Dios le da al ser humano un cierto lugar en la creación, con una cierta relación con Dios, una cierta relación con las demás criaturas. En el momento en que el hombre abandona este lugar, quiere cambiar su relación con Dios, ya sea ponerse en el nivel de Dios o quiere ponerse a Dios a su nivel. En este momento, el hombre se vuelve infiel a su lugar y papel en la creación y su creador. Y la consecuencia de esto es la vergüenza, la pérdida de la paz entre el hombre y la mujer, entre el hombre y sus semejantes. Otra consecuencia es una vida llena de sufrimiento. Entregarse a la tentación, sea esta que nazca desde el exterior o desde el interior del corazón humano, ambas cosas, lo que sea, caer en la tentación de querer ser como Dios rompe la relación con Dios y causa el temor de Dios. También rompe la relación con los demás y causa vergüenza. Y rompe la relación con todas las cosas de la vida y causa sufrimiento. Un ambiente de los ojos de Dios desequilibra por completo la vida del hombre y se carga a sí mismo con culpa ante Dios, los hombres y el mundo.
caer a la tentación de querer ponerse en el lugar de Dios, provoca un abismo entre el hombre y Dios y tiene como consecuencia la ruptura de la paz entre los hombres y mujeres y entre hombres y el mundo creado, la naturaleza. Desde otra perspectiva, esto significa la falta de paz entre los hombres y entre los hombres y el mundo. La vida se llena de sufrimiento. Son una consecuencia de la culpa del hombre por el mal uso de su libertad con Dios. Pero no se puede hacer estas colocaciones con el solo ver al hombre de manera individual. Es necesario enfrentarse al hombre también colectivamente, a la sociedad humana, a la raza humana. A menudo el individuo sufre las consecuencias de la culpa de otro individuo o de toda una colectividad. Pero después de que el hombre provoca un abismo entre él y Dios, no acepta naturalmente tal estado de cosas. Dios, sin embargo, no le da la espalda. Dios llama y busca al hombre. Dios maldice a la serpiente y a la tierra, pero no maldice al hombre. Nosotros como cristianos leemos esta historia desde la perspectiva del Nuevo Testamento. En Cristo, Dios crea la posibilidad de superar el abismo causado por Adán. En Cristo está ante todos nosotros la realidad de una nueva vida y la posibilidad de superar las consecuencias del viejo abismo. Es decir, la vergüenza entre hombre y mujer, el temor a Dios y el sufrimiento humano. Debemos recordar o hacer memoria que la serpiente en los pueblos semíticos es proverbialmente la personificación de la habilidad astuta. No debiéramos identificar a la serpiente aquí por lo menos con Satanás o un demonio personal, pues tal concepción aparece después del destierro. La serpiente es una personificación de la tentación y no debe ser considerada como algo exterior a nuestra naturaleza. Quien escribe no está tratando de responder a una pregunta filosófica. ¿De dónde viene el mal? ¿Cómo logró entrar el mal al mundo bueno de Dios? Está retratando vívidamente nuestra real condición humana. Está describiendo las cosas tal como son. No es el texto una especie de alegoría filosófica. La serpiente apela astutamente a la vanidad humana y sugiere hábilmente una duda acerca de la bondad de Dios. Quien escribe percibe claramente que nuestras razones son racionalizaciones, que el orgullo es el padre de la duda. La serpiente le sugiere a la mujer que Dios no prohibió comer del árbol del conocimiento porque le preocupe el bienestar humano, sino porque quiso conservar su divinidad para sí mismo y no quiere compartirla con sus criaturas. Pero en realidad, el comer del árbol del conocimiento expresa el deseo de ser como Dios. Esta es la debilidad fatal de la naturaleza humana. El ser humano quiere darse la gloria a sí mismo y no al Creador. Usurpar el lugar de Dios y ponerse él mismo en el centro del universo, ponerse en una posición que solo le corresponde a Dios, lo que se contradice con lo que el apóstol Pablo nos enseña en su carta a los filipenses referente a Jesucristo mismo. El último Adán no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo.
¿Qué significa para nosotros este texto del primer libro de la Biblia? Hay muchas áreas en las que el texto dentro de nuestras comunidades y en la sociedad puede calzar muy bien. Podemos nombrar algunas. En el área del conocimiento, la información, el hombre ha ampliado sus horizontes de manera impresionante. Tiene una enormidad de cantidad de todo tipo de información y la aumenta constantemente. A veces la ciencia parece tener o parece estar en camino de descubrir todas las respuestas en el mundo. Es admirable la capacidad del hombre para descubrir nuevos secretos. Pero cuando uno ve que los descubrimientos de la ciencia muchas veces se utilizan para destruir más que para construir, se puede concluir que los hombres quieren o querrían colocarse en el lugar de Dios, porque siempre que sucede, las consecuencias son la destrucción y el sufrimiento. La tentación en la que cae el hombre de tener más, poseer más, de poseer a cualquier precio, es otra señal de que va más allá de sus límites. Toda acumulación irresponsable de bienes significa que un individuo, una empresa, una nación se enriquece a expensas de los demás. Es una señal de que los hombres se comportan como dioses y las consecuencias de una manera u otra es el sufrimiento. Salarios demasiado altos por un lado significan salarios demasiado bajos por el otro. Las tierras demasiado largas por un lado significan tierras insuficientes en otros lados. Casas demasiado grandes en un lado significan casas demasiado pequeñas en otro lado. Donde el hombre se pone en el lugar de Dios, la tierra no produce más cardos y abrojos porque se convierte en desierto y no produce nada. También puede producir mucho, pero el hombre tiene hambre, porque lo que produce a veces no se puede comer o lo que planta para comer se envenena y trae la muerte en lugar de la vida. Quien se pone en los zapatos de Dios, que se hace Dios, ya no necesita escuchar la palabra de Dios. Ya no ora a Dios, ya no dialoga con Dios, ya no intercede por los demás, ya no alaba a Dios, ya no ama a los demás. En el momento en que Cristo comienza su viaje hacia la cruz, el camino del vaciamiento, de la humillación, del morir y luego su resurrección, es el camino que Jesús muestra, abre para nosotros, para seguirlo también. No es la forma de querer ser como Dios, de no querer aceptar la condición de una criatura, un camino que como consecuencia trae sufrimiento a Dios, a los hombres e incluso a la naturaleza. Pero es el camino del vaciamiento hacia Jesús y los demás, el camino que pasa por la cruz y que por lo tanto tiene las condiciones para evitar, aliviar, superar el sufrimiento, y que tiene la promesa de la resurrección y la vida perdurable y eterna, o la vida plena. Es el camino del nuevo Adán, nacido de Jesucristo, el camino de la victoria sobre la tentación, el camino de la nueva creación. El hombre es tentado a ponerse en el lugar de Dios, y las consecuencias muy concretas de este pecado y culpa ya las conocemos. Para vencer la tentación o el perdón de los pecados, Dios nos ofrece el único camino efectivo y eficaz
para iniciar una nueva vida que incluya la preocupación por superar el sufrimiento como consecuencia del pecado. Ese es el camino de la pasión, la cruz y la resurrección de Cristo. La palabra de Dios, la oración, el permanecer atentos y vigilantes de manera constante debe ser parte esencial de nuestra práctica para ponernos del lado de Dios como siervos al servicio de su reino, dispuestos siempre a discernir los designios de su voluntad para ponerla en práctica. Es lo esencial que nos identifica con Jesús de Nazaret, el Cristo. Es la muestra fundamental que formamos parte de su familia, tal como Jesús lo dice en el texto. Este es mi hermano, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este incidente en la vida de Jesús ilustra lo poco que su propia familia lo entendía y también lo poco que entendían su misión. En el texto del Evangelio de hoy, Jesucristo establece las condiciones del verdadero parentesco. No es solo una cuestión de carne y hueso. El verdadero parentesco radica en una experiencia común, hecho que ocurre cuando dos personas o más han pasado por una determinada situación juntos. Para ser amigos no basta con reír juntos. ¿Quién sabe si es necesario pasar por el proceso de reír y llorar juntos, de ganar y partir el pan juntos? Muy bien podemos decir que la experiencia común de los cristianos es ser pecadores perdonados. El verdadero parentesco consiste en un interés común. Cuando las personas forman un grupo y desde ese grupo hablan de sus alegrías, dificultades, hacen algo juntos, construyen juntos, leen la Biblia juntos, oran juntos, dan juntos, se ponen a disposición para servir y se animan a hacerlo. Hay un interés común. Los cristianos tienen este interés común porque todos los cristianos quieren aprender más acerca de Jesucristo y cómo ser instrumentos de su reino aquí en la tierra. El verdadero parentesco echa raíces en la obediencia común. Los discípulos de Jesucristo formaron un grupo heterogéneo. Entre ellos había todo tipo de creencias y opiniones. Un recaudador de impuestos como Mateo, un nacionalista fanático como Simón el Celote. Deberían haberse odiado hasta la muerte. Sin embargo, estaban unidos porque ambos habían aceptado a Jesucristo como su Maestro y Señor. El verdadero parentesco tiene lugar allí donde hay un objetivo común. Pocas cosas unen tanto a los hombres como un objetivo común. Si es correcto decir que el verdadero parentesco ocurre desde un objetivo común, son los cristianos los que tienen el secreto, porque todos esperamos conocer mejor a Jesucristo y ser sus instrumentos para llevar el reino de Dios a todo el mundo. El texto del Evangelio nos muestra que Jesús puso la obediencia a Dios por encima de cualquier vínculo familiar. Pero también los textos de los Evangelios nos muestran varias narrativas de controversia, lo que demuestra que el conflicto causado por la lealtad a Cristo puede afectar a la familia, haciendo necesaria una opción. La historia demuestra que esto sucede de vez en cuando. La voluntad de Dios debe ser suprema en la vida y será operada a través de la lealtad total a Cristo. Las acciones y las palabras de Jesús muestran las prioridades en competencia de Dios.
la familia más amplia, la comunión de los practicantes de su voluntad. No debemos olvidar que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. La obediencia absoluta a Él es una muestra de lealtad a los objetivos de su misión, la salvación del mundo entero. Muchas veces la misma familia se transforma en un enemigo. Lo vemos en la experiencia propia de Jesús. La propia familia de Jesús había llegado a la conclusión de que Jesús había perdido el juicio y que era hora de que regresara a su casa. Recordemos que Jesús había dejado su casa, el taller de carpintero de Nazaret, un trabajo seguro en el que podía ganarse la vida, en el que entraba regularmente recursos para el hogar. De pronto lo deja todo y salió como un predicador itinerante. Probablemente pensaron que ningún hombre sensato lo abandonaría todo para convertirse en un vagabundo que no tuviera un lugar donde reclinar su cabeza. Ninguna persona sensata, deben haber pensado, se enfrentaría con los líderes ortodoxos de su tiempo, los escribas, los fariseos, y salirse con la suya. Jesús había comenzado a formar un pequeño grupo en particular. Entre ellos había algunos pescadores, un cobrador de impuestos que se había convertido, un nacionalista fanático, como lo decíamos, personas con las que ningún hombre ambicioso quería relacionarse de manera especial. Deben haber pensado que ningún hombre sensato escogería una pandilla de amigos de esta naturaleza. No eran la clase de personas con las que se mezclarían un hombre prudente. Sin embargo, Jesús con sus acciones había dejado bien claro que las 3 leyes por las que los hombres tienden a organizar sus vidas no tenían ninguna importancia para Él. Había tirado por la borda la seguridad, lo que precisamente la gran mayoría de la gente quiere más que ninguna otra cosa. Un trabajo y una posición segura en la que haya los menos riesgos materiales y económicos posibles. Mantenerse a salvo más que su calidad moral, su legalidad o su ilegalidad. No le importaba en lo más mínimo lo que se dijera de él. Lo que a muchos les preocupa, ¿qué dirá la gente? Le era totalmente indiferente el veredicto de la sociedad. La familia de Jesús seguramente pensaban que ninguna persona sensata asumiría los riesgos que estaba asumiendo Jesús. Jesús se la jugó por entero por cumplir la voluntad de su Padre. Esa era la esencia de su vida. Ese es el gran legado que nos deja y nos pide a cada uno de nosotros que le hemos aceptado ser sus discípulos en medio de este mundo, con la más firme convicción de que en las manos de Dios estamos seguros. Tal como el apóstol Pablo, tengamos la certeza de que nada nos podrá separar del amor de Cristo y que fruto de ese amor estemos siempre dispuestos a hacer su voluntad. A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonaremos el himno 125 con voz bendita te llama Jesús para ir dando término y la bendición pastoral. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque te dejas en vano
a esta liturgia y comenzamos así una nueva semana. Les invito, queridos hermanos y hermanas, a que busquen siempre la presencia del Señor en sus vidas. Anímense, vivan en paz y en armonía los unos con los otros. Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia constante del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca en ustedes para siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro.